Miren el proyecto. Miren qué bien. Entonces vengan. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y atención aquí, si usted está en Europa, en Estados Unidos, en República Dominicana, si usted quiere saber cómo comprar una villa cerca de la playa y del downtown aquí en Punta Cana lista, cuál es el proceso que usted debe de hacer, no importa en qué país usted esté, por favor quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. 3 habitaciones, 3 niveles, terraza, amplio patio, es lo que usted andaba buscando. Así que vamos arriba. Señores, para que luego no me digan nada, yo me paré para hacer el intro porque me han dicho, señor Javier, deja de estar conduciendo y grabando. Ustedes saben que parte del proceso. Señores, miren lo que vamos a hacer. Lo primero es, señores, vamos a mostrarles cómo llegar al lugar. Actualmente yo estaba en la rotonda de Punta Cana, que es prácticamente cerca del aeropuerto, y vamos a ir hacia el proyecto para ver cuánto nos toma. Pero antes de yo tengo que hacer una pequeña parada. Así que le voy a quitar esos minutitos de la parada, que estamos hablando de que nosotros llegaríamos al proyecto. Bueno, hay una forma de entrar más rápido por esta misma vía, que es la Boulevard Turística del Este, pero yo voy a ir por la Barceló, que eso me tomaría un poquito más de tiempo. Pero cuando lleguemos, ahora son las 9:29, ¿verdad? Entonces, yo voy a cruzar por la puerta de esta vía, y con esto vamos a calcular cuánto sería la entrada, que si usted compra ahí, puede acceder por esa puerta y sería mucho más rápido. 9:29. Señores, ya vamos casi llegando. Miren, señores, Doña Pula es un nuevo restaurante que está justamente aquí al lado de Almacenes Unidos. Vamos a ver si hacemos un video solo de Doña Pula para conocer ese restaurante, señores, porque yo fui cuando estaba en Puerto Plata y, señores, era un espectáculo. Así que manténgase ahí, por favor, recuerde suscribirse. Ya estamos llegando a la puerta que le digo, que sería por esta vía. Y luego entonces vamos dentro del residencial para ver el proyecto. Vamos arriba. Ok, señores, vamos a continuar grabando para que usted vea. Ya estamos llegando a lo que es Bávaro Adventure Park. Esa es la ¿cómo que se llama? El punto de sugerencia que usted debe de tomar, o el punto de partida, ¿cómo? De referencia, gracias, ¿verdad? Pues yo estaba ligado a sugerencia. Mire, Bávaro Adventure Park, ¿verdad? Que es un parque como tipo skate park, muy bueno. Entonces, miren aquí, miren aquí. Nos paramos aquí, ¿verdad? Y automáticamente, miren. Esa entrada que usted ve ahí, ¿verdad? Es una entrada residencial Bávaro Punta Cana. Recordando que tiene 3 entradas. Tiene una entrada, bueno, son las 9:34. Estamos hablando que desde el aeropuerto aquí te tomaría 8 minutos. Solamente llegar al residencial Bávaro Punta Cana. Luego tú accedes y te vas al proyecto que nosotros vamos a mostrar, la villa, que son 18 villas y solamente queda una lista. Y por cierto, si Dios lo permite, con Dios por delante, ya ahora la primera semana de marzo están entregando. Así que son una villa que es para que usted no espere. Entonces, vuelvo y repito, tenemos 3 entradas. Tenemos una en la Barceló, tenemos una por aquí y tenemos otra por Almacenes Unidos. La de Almacenes Unidos todavía como que no está lista, pero tú puedes entrar y salir. Esta que le acabo de mostrar es de propietarios, y la otra pues pueden entrar los visitantes, que es por donde nosotros vamos a entrar. Por eso no le voy a tomar el tiempo de aquí a allá, sino la de propietario, porque si usted compra, usted va a entrar por aquí y eso le tomaría literal 8 minutos desde el aeropuerto para usted llegar al residencial Bávaro Punta Cana. Así que quédese ahí. Y cuando estemos allá le voy a explicar todo el proceso de cómo usted comprarlo. Y aparte de eso también le voy a explicar cómo usted tomar el financiamiento y todo. Si quiere conocerlo, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, estamos en la Barceló. Por ejemplo, si usted va al downtown, usted no vaya a Boulevard Turística del Este. Mejor quizás también entrar por aquí por la Barceló. La idea es que usted tiene tres puntos de entrada y salida. Eso es un espectáculo, porque no importa dónde usted esté, usted lo tiene. Así que solamente para que usted vea, se incorpora aquí a la Barceló cuando llega el cruce entre la Boulevard Turística del Este y la Barceló, que es justamente donde está el downtown.
y a 1 kilómetro, 1,2 metros, usted va a tener la entrada que se la voy a mostrar en breve. Estamos hablando de ubicación, quédese hasta el final porque le voy a explicar cómo invertir en una villa lista, porque hay muchas personas que se preguntan, ¿me darán el financiamiento? ¿Qué me piden? ¿Cuál sería el costo del mantenimiento? Hay gente que no quiere esperar. Bueno, pues si usted no quiere esperar, llame ahora que la primera semana de marzo estamos haciendo la inauguración. Miren aquí, que me encanta esa entrada, por cierto, me gusta. Como esa distancia que hay entre la avenida y el residencial. Miren, allá al fondo tenemos la otra entrada del residencial Bávaro Punta Cana. Recuerde que el residencial Bávaro Punta Cana es una comunidad grande donde tenemos ahí proyectos de apartamentos y de villas. Vamos a ver ahora un proyecto de villa dentro de esta gran comunidad con seguridad y acceso controlado, que es a lo que ustedes le llaman gay community en Estados Unidos. Vamos arriba. Entonces, miren aquí, es el acceso. Dejo mi cédula, ellos la verifican y entonces me dan un carnet de visitante. Aquí hay también una entrada para propietarios, pero mayormente aquí solo los visitantes por este lado es que pueden entrar. Así que al menos que usted vaya en caravana, un carro atrás, y bueno, entre por el otro lado, eso pudiese ser. Pero si el visitante viene solo, solamente así pueden. La calle le falta un poco el tema de asfaltarla. El tema es que en esta calle se está desarrollando muchos proyectos y es normal que, bueno, luego que se termine, pues luego se asfalte. Entonces aquí al fondo vamos a encontrar el proyecto que le comento, que por cierto está precioso. Vamos a tener un gimnasio, un área de juego para niños, vamos a tener una piscina común para las 18 villas y además de eso vamos a tener un gazebo. Así que quédese ahí que en breve le estaré mostrando. Está quedando preciosísimo. También algo que me gusta de estos desarrollos, que por cierto vienen también con otro proyecto de villa, todavía no lo han lanzado, le haré su video en su momento, pero estos desarrolladores, yo les voy a mostrar cuando lleguemos al proyecto una foto de cómo prometieron que iba a quedar la villa y cómo quedaron la villa, para que usted vea la coherencia entre el render y la realidad. Quédese ahí, vamos arriba. Seguimos. Ok, señores, estamos llegando. Recuerde que les dije que las calles solamente están quemadas, falta asfaltarla. Miren qué belleza. Yo se lo voy a mostrar ahora. Espérense, yo se lo muestro ahora. Quédese ahí. Señores, como yo trato de ser muy honesto, señores, y no acabo de llegar aquí al proyecto, que por cierto, déjenme mostrarle la entrada. Espérense, quédese ahí. Les voy a decir algo que acaba de pasar ahora para que ustedes se rían conmigo, pero déjenme mostrarles esto. Miren el proyecto. Miren qué bien. Entonces vengan para que ustedes vean. Esta es la villa que está aquí, pero ahora esta está cerrada, así que vamos a mostrarle otra. Y aquí entonces le muestro. Fer, ven. Entonces, miren qué bella. El tercer nivel usted puede hacer la terraza. Tenemos segundo nivel habitaciones. Y entonces aquí tenemos, miren aquí, tenemos espacio para 2 vehículos. Y allá atrás mire el gazebo. Ahí está el gazebo y la piscina. En breve les sigo mostrando. Vengan por aquí. Usted va a entrar conmigo aquí. Mire, porque está cerrado. Entonces, entramos por aquí. ¿Le ve? Entonces, señores, llamo a la constructora porque fue la semana pasada que se liberó la villa. ¿Puede entrar? Se liberó la villa, señores. Y no acabo de yo llegar al proyecto, señores. Y me acaban de decir que la villa, la que le acabo de mostrar, se vendió. Pero quédese ahí, porque vamos a mostrarle la villa. Porque por cierto voy a recibir un cliente que ya en la próxima semana, la próximo mes va a recibir, porque nosotros vendimos varias villas aquí. Así que quédese ahí para que usted vea la villa. Y usted lo que me dice, Javier, yo quiero algo parecido así, del mismo presupuesto, y ya yo le muestro varias opciones parecidas. Así que quédese ahí y vamos arriba, mi gente. Señores, entonces miren, todo este patio lo tenía esta villa. Estamos propietario, o bueno, sí, yo el propietario de esta villa de él. Entonces, miren cómo se ve. Todavía hay algunos detalles que todavía falta, ¿verdad?
Miren qué bonito, esta isleta quedó muy bella. Aquí tenemos el baño de visita y las escaleras para las habitaciones. Entonces, aquí van unas ventanas bien bonitas. Igual también aquí. Y esto es para ir a la terraza. Entonces, esta habitación es la principal. Walk-in closet. Baño. Miren qué bonita está esa cabina. Y entonces la habitación principal tiene este balcón. Mira el view, mire qué bonito. Tenemos aquí, tenemos un baño. Está muy bonito ese toque. Entonces, esta es la tercera habitación. Ahora lo que le voy a hablar en breve es cómo usted puede comprar una propiedad lista aquí en República Dominicana. Así que quédese ahí, que en breve le voy a explicar. Vamos arriba. Señores, por cierto, a mí se me iba a olvidar. Déjenme mostrarle aquí la terraza de un prontito. Esto también aquí vienen unos... Déjenme mostrársela. Quédese ahí. Mire. Aquí usted puede hacer un pergolado si gusta y funcionaría muy bien. Miren cómo se ve. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, son 12, no 18, son 12. Mire qué bello. Quédese ahí y vamos ahora a conversar cómo usted puede adquirir una propiedad ya lista aquí en Punta Cana. Vamos arriba. Ok, dicho esto, entonces les explico. Lo primero es que de manera general en Punta Cana se está manejando un costo de mantenimiento entre 2 a 3 dólares por metro. En Cap Cana es la única comunidad donde el precio o el costo del mantenimiento es mucho más alto. Algo que usted debe de tener en cuenta cuando usted pregunte el costo del mantenimiento. Un proyecto en construcción, no hay forma de usted dar un dato exacto hasta que una vez el proyecto no esté listo. Uno da un estimado, pero nadie puede darle un dato exacto una vez hasta que el proyecto esté listo. Entonces, dicho esto, ya usted tiene el tema del costo del mantenimiento. Esta villa, la que estaba justamente al lado, que se vendió, valía $193,500. Entonces, esta villa, así mismo con patio, usted puede hacer el tema de su piscina. Entonces vamos a hablar sobre cómo usted puede adquirir una propiedad aquí. No importa si usted es chino, japonés, alemán, coreano, vive en Europa, vive en Estados Unidos, usted puede comprar con su pasaporte o su ID aquí en República Dominicana. Puede o comprar de contado, dígase cash, o puede también tomar un préstamo hipotecario. ¿Qué el banco le pide? Al final de cuentas, el banco lo que quiere es que usted le dé todas las pruebas para que usted le demuestre al banco que tiene las condiciones para usted poder recibir ese dinero que usted está solicitando como préstamo. Le van a pedir incontas de los últimos 2 años, cartas de trabajo, los incontas son los impuestos. En Europa, si usted está aquí viendo este video, por favor déjeme aquí en la caja de comentarios cómo le llaman a ese documento de los incontax, que eso es en Estados Unidos, de los impuestos allá en Europa. ¿Cómo usted le llama? Si tiene algún nombre. Le van a pedir eso, movimiento de cuenta, carta de trabajo si usted trabaja en una empresa privada o si usted tiene su propio proyecto, usted genera un documento donde certifica que usted es el dueño y bueno, que usted trabaja en esa empresa por tantos años y qué tiempo tiene la empresa. Aparte de eso, van a hacer una verificación en su histórico de crédito para ver cómo usted está, cómo usted paga, cómo le va allá, donde usted vive, porque como usted vive en otro país, hay que hacer la verificación de usted allá. Una vez tengan todas esas documentaciones, entonces comienza el proceso de evaluación. Hay una ventaja, por ejemplo, que no sé si en Europa se da. Si se da, por favor, déjenmela aquí en la caja de comentarios. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene la ventaja de refinanciar su propiedad y por lo que usted la refinancia,
usted puede ese dinero que le da el banco traerlo a República Dominicana, que es una ventaja. Así que si usted puede hacerlo también en Europa, pues hágalo y es mucho más fácil. Los números o la tasa de interés mayormente que se maneja a nivel de préstamo hipotecario, en pesos estamos hablando a partir de 10, en dólares estamos hablando a partir de 6 puntos y algo. Significa que es cómodo, hay veces que un poquito alto. Yo le recomendaría que cuando usted vaya a tomar el préstamo, usted se nos acerque y nosotros podemos ayudarle con todo ese proceso de la diligencia del préstamo hipotecario. Así que, señores, quédese ahí porque tengo que mostrarle un poquito sobre cómo va a ser el área social. Y si usted tiene alguna pregunta, déjenmela aquí en la caja de comentarios. O si anda buscando alguna villa así parecida, pues entonces también contácteme a los números que aparecen en pantalla. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para usted. Así que vamos arriba. Entonces, señores, aquí es que vamos a tener el área social. Ok, señores, entonces luego de haber dicho el costo del mantenimiento, cuál sería el proceso también para el tema del financiamiento hipotecario, vimos la villa, vimos el área social. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Vimos también el tema de la ubicación. Señores, estamos ready. Lamentablemente usted no va a poder comprar una villa así, al menos que usted me llame, porque puede que un cliente, que Dios no lo quiera, señor, que a todos los clientes le den su préstamo. Pero si un préstamo quizá no sale, pues usted pudiese quizá comprar esta villa. Así que, señores, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted, para usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.